Bueno, un gusto estar acá, realmente una nueva audiencia de la Defensoría. Gracias a Gustavo, a Miriam, a todos los compañeros, a Pascual. Ayer estuvimos en La Voz del Cerro visitando con el compañero, así que un gusto estar acá. También una suerte de coincidencia este viaje, que coincida con la Defensoría, la audiencia que hace está realmente interesante. Para quien no sepa, Farco es una red de radios cooperativas comunitarias de la República Argentina que nuclea más de 120 radios, que se encuentra comprendida en representación obviamente por los alcances de la 26.522 y por ende por el trabajo de la Defensoría. Voy a hacer cortito obviamente porque el uso de la palabra está limitado por la cantidad de personas que van a hablar. Por un lado, reivindicar el rol de la Defensoría histórico. Se está hablando mucho en las discusiones de los distintos programas de gobierno que pueden ser gestión el tiempo que viene, y está dentro de esos programas que se cierra la Defensoría del Público, y esto es importante decirlo ahora, con diversas formas. Una puede ser el ahogo económico y otro directamente una intervención, como ya se hizo, o el cierre definitivo, ¿no? Entonces, reivindicar un espacio como este hoy es también hablar de esta circunstancia. Como siempre, también una mención especial a los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría, que en tiempos muy difíciles han seguido trabajando para sostener audiencias, para sostener el trabajo con los medios comunitarios y distintas mesas que tenemos, como por ejemplo la que tiene que ver con el acceso a las licencias. Sobre el tema de acceso a licencias, es un tema que hasta, bueno, Miriam lo acaba de nombrar en la apertura, tiene que ver con el acceso a la palabra, a la libre expresión de los pueblos. Estamos en una ciudad justamente que es zona de conflicto, por ende es muy difícil el acceso a licencias, por no decir imposible, lo cual en términos reales y concretos es una coerción de la libertad de expresión sin ningún tipo de dudas. El Estado interactúa con estas radios de todas las maneras posibles, salvo directamente con la especificidad del medio. Es como si una persona interactuara justamente con el Estado y no le diera el DNI. Exactamente lo mismo es el caso de La Voz del Cerro, que tiene una trayectoria de radio que comenzó en la década del 90 y al día de hoy no tiene posibilidades de participar de un concurso. Frente a esto, para también ser operativos en las propuestas, proponemos que se haga justamente una propuesta, valga la redundancia, de normalización del espectro radioeléctrico en las zonas de conflicto para los medios comunitarios, que creemos que es muy sencillo de realizarlo, y también paralelamente una actualización del censo 2015, o bien llamado monitoreo y empadronamiento de medios comunitarios, que lo que hace por lo menos es una suerte de reconocimiento de lo que hay. El Estado puede tardar en aplicar su normativa, pero tiene que por lo menos blanquear que conoce con quién está interactuando, si no se da una situación realmente muy, muy complicada y lamentable en términos reales. Quizás con estos dos puntos centrales se podría avanzar en el corto plazo para poder resolver una situación que lleva más de 40 años sin resolver en las grandes ciudades. Por otro lado, sobre el fondo de fomento, la Defensoría conoce mucho de esto. Creo que sería muy interesante, como propuesta hacemos, que la Defensoría pueda pedir un informe al organismo de alzada del ENACOM sobre la distribución y la entrega de fondos históricos, de lo que se conoce como el fondo del gravamen y de las multas y el famoso 10%, porque según nuestros cálculos hay una deuda histórica que estaría superando los 2.000 millones de pesos. Un simple pedido de informes es muy probable que la jefatura de gabinete lo pueda responder y con eso pensar un poco cómo se sigue trabajando a futuro. Obviamente el apoyo a todo el fondo de fomento que ha dado en términos americanos una proyección de la producción audiovisual y radiofónica de los medios comunitarios y cooperativos históricos, que en algún momento probablemente llegue, bueno, hay algunos reconocimientos internacionales, pero es probable que lleguen nuevos, así que es muy importante sostenerlo. Por otro lado, también agradecemos el trabajo de la Defensoría por el tema de pauta publicitaria, de una audiencia que recuerdo que estuve muy duro en la participación por la pauta hace 2 años. Ha habido mejoras, esto hay que decirlo, pero la solución es una ley nacional de pauta, finalmente, para que no quede a discreción de la visión de gobierno. Así que en eso también me parece que hay que profundizar un poco los espacios de debate y también, bueno, dar letra para la normativa. Por otro lado, la puesta en funcionamiento del COFECO lo seguimos sosteniendo, tiene que ver con un ente de representación plural muy importante que trabaje de cara al Ente Nacional de Comunicaciones, que tenga representación de las universidades, de las distintas provincias, del sector cooperativo, y que pueda, bueno, hacer recomendaciones de políticas públicas también. El COFECO, la verdad que más allá de las modificaciones que hizo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el gobierno de Mauricio Macri, se podría hacer con una
un simple llamado, digamos. Entonces esto es algo práctico también y que con el apoyo probablemente del Ente Nacional de Comunicaciones y la Jefatura de Gabinete se podría avanzar. Bueno, para no hacerla tan larga, cierro con una mención especial al informe que se hizo desde la Defensoría de los periodistas en situación de vulneración de sus derechos a la libre expresión en el marco de las circunstancias que se vivieron de público conocimiento en junio aquí en esta provincia. Un interesante informe, así que ratificamos ese informe. Me parece que lo importante es hacer un seguimiento también a ese trabajo. Realmente es importante pensar, digamos, de qué forma hoy se van a informar los pueblos. Y si estamos funcionando con circunstancias represivas antiguísimas, digamos, y grotescas, la verdad que vamos a estar con mucha complicación. O sea, ni siquiera estamos discutiendo fake news, sí, o sea, estamos discutiendo algo mínimo como tiene que ver la forma en la cual los comunicadores y comunicadoras puedan intervenir en estos conflictos y las garantías también que tienen, ¿no? Creo que hay una parte complicada del informe que es justamente la denuncia que se hace sobre el tema de los celulares de muchos comunicadores y comunicadoras. Y además de todo esto, los procesamientos, las carátulas que se le han puesto a muchos, sabemos bien que no soportarían una discusión jurídica de fondo y hasta el Estado podría tener un reproche legal, ¿no? Y dicho esto, también me parece que para cerrar es importante que la Defensoría pueda hacer un monitoreo de las expresiones públicas que han tenido funcionarios y funcionarias al calificar de terroristas, extremistas y sediciosos no solamente a los comunicadores y comunicadoras, sino estamos hablando acá también, obviamente, a las personas que en general se han manifestado. Realmente es alarmante porque, como sabemos, en un clima de tensión social, que personas con responsabilidad institucional, en vez de tratar la forma de desescalar el conflicto, salgan a hablar con estas características, es un problema para las audiencias, es un problema para las familias y es un problema que nos puede llevar a una espiral de violencia bastante alto. En un país que después del terrorismo de Estado tuvo que sufrir un atentado terrorista como el de la AMIA, en un país en el cual el asesinato de pibes por razones clasistas o racistas por parte de las policías, se vuelve a hablar del concepto de terrorismo simplemente para caracterizar a personas que se han manifestado y que en situaciones de tensión, como todos sabemos y como en todo país sucede, puede haber situaciones reprochables quizás por el Estado. No son estas las formas de llamar y mucho menos las acusaciones de sedición. Creo que ahí se podría hacer un comentario público, un llamamiento también, porque estamos de cara a elecciones y esto tiene que ser repudiado por todo el arco político, justamente esta forma de poder interactuar con la sociedad y generar estigmatizaciones. Sin más, les agradezco por esta participación, ha sido un gusto.